El día viernes tuvimos un culto maravilloso, culto de oración. Si usted no está viniendo o no ha venido, le animo a que venga a los cultos de oración los días viernes, están poderosos. Este viernes nos ministró el pastor David Freire, lo tuvimos por invitado, el ministerio de caballeros estaba a cargo. Y al final del servicio él pasó a ministrar, yo estaba tocando el piano, y cuando él empezó a hablar, yo dije, wow, me robó el bosquejo, ¿y ahora de qué predico? Porque estaba hablando justamente del tema que voy a hablar el día de hoy, pero algunos de ustedes, los diáconos, mi esposa, Manuel, he compartido sobre el tema desde hace 2 semanas, este tema estaba en mi corazón, y el tema es el quebrantamiento. Posiblemente no es un tema popular o no es un tema que nos guste oír, pero estoy seguro que va a edificar su vida. Quebrantamiento viene de la palabra quebrantar. Y preste atención a estas definiciones del diccionario de la lengua española, lo que quiere decir quebrantar, y luego vamos a hablar de lo que hace el quebrantamiento en nuestra vida, pero estas definiciones las vamos a revisar al final, preste atención. Quebrantar quiere decir romper o separar con violencia algo, romper o separar con violencia. Experimentar algún malestar a causa de un golpe o una caída. Dicho sea de paso, a todas estas definiciones, aunque son de la Real Academia de la Lengua, le podemos dar un contexto espiritual. A veces somos separados con violencia de algo, de un trabajo, de una relación, de la familia, de un país, de una iglesia, ¿verdad? Y eso trae tristeza. Cuando nos separamos con violencia, esto trae quebranto. Experimentamos algún malestar a causa de un golpe o caída, un golpe emocional. Una palabra que nos han dicho, posiblemente una noticia, un trabajo nuevamente, un despido intempestivo de momento alguna mala noticia que nos causa un golpe o una caída. Una caída, a veces caemos espiritualmente, a veces le fallamos a Dios, ¿verdad que sí? Le fallamos a Dios. Como dije hace un momento, la iglesia no es un museo de santos. Es un taller, el taller del maestro, donde estamos siendo forjados cada vez más a la imagen de Jesucristo. También quiere decir machacar o reducir una cosa sólida a fragmentos relativamente pequeños, pero sin destruirla en su totalidad, sin destruir la esencia. Esto es quebrantar. Cascar o hender algo, cascar quiere decir golpear o machacar nuevamente algo, ponerlo en estado de que se rompa más fácilmente. Entonces, nuestras vidas a veces llegan a una situación en la que estamos frágiles. No sé si le pasa a usted, hay días, le pasa a María, me pasa a mí, hay días que estamos que, ella dice, no nos huelen ni las azucenas. Ese es un dicho boricua. Pero hay días que estamos frágiles. Alguna noticia nos quebranta, nos acaba de romper más fácilmente. Otra cosa quiere decir causar lástima o compasión, mover a piedad. Esto nos habla del proceso también que Dios usa en nuestras vidas para que nuestros corazones puedan ser movidos a piedad. Que a veces nos endurecemos o nuestro corazón se ha endurecido a causa de los golpes de la vida, a causa de las cosas que han pasado en nuestro pasado. Disminuir las fuerzas o el brío, suavizar o templar el exceso de algo, como la dureza de carácter. También esto es quebrantar. Y también la última definición dice empezar a domar un potro. Un potro es un caballo, potro, o sea, un caballito, ¿verdad? Y un caballo que no es quebrantado no puede cumplir su propósito. Si usted sube a un potro que no ha sido quebrantado, lo más probable es que termine bajándose de él de una manera violenta y sin querer. Quebranto en la palabra hebreo en el Antiguo Testamento quiere decir dolencia, ansiedad, calamidad, enfermedad, miseria o dolor. Estas palabras no nos gustan a ninguno de nosotros. Una definición que encontré por ahí, una situación o serie de situaciones que nos agobian al punto de que nos cambian. Hay quebrantos que a una persona le tornan en una persona amargada, una persona diferente. O hay quebrantos que le tornan a una persona, le transforman en una persona, una vez más, una persona que es movida a piedad, una persona que ha tenido que ensuavizar su carácter, o una persona que ha entrado en un proceso de ser manso, de ser domado.
Nacemos en un mundo quebrantado. Nacemos en un mundo que está roto, un mundo que ha sido golpeado, que ha sido maltratado por el pecado y por las inclemencias de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Job, un hombre que experimentó el quebranto, lo dice en capítulo 14, versículo 1, dice: el hombre nacido de mujeres, corto de días y hastiado de sinsabores. La Nueva Versión Internacional dice: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Todos aquí hemos nacido de mujer. Y me gusta la Nueva Versión Internacional porque dice: pocos son los días y muchos los problemas. O sea, quiere decir que hay más problemas que días. El otro día conversaba con un hermano y me decía: hermano, yo no entiendo por qué es que los problemas no vienen solos, siempre vienen acompañados. Vienen de 2 en 2, de 3 en 3. Y un amigo mío tenía un dicho que decía: yo no entiendo la vida y la situación de la vida. Un problema se va y otro me está tocando la puerta. Ese es el mundo en el que vivimos. Y el quebrantamiento no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. La historia de Daniel, el profeta Daniel nos cuenta que él fue arrojado al foso de leones, castigado no porque él se estaba portando mal con Dios. Él fue castigado por orar más que todos los demás. Él fue castigado por su fidelidad a Dios. Llegó el quebrantamiento a la vida de Daniel, no porque él esté mal, sino porque estaba bien. No siempre el quebrantamiento es indicio de pecado. Sí hay consecuencias que nuestro pecado van a traer quebrantamiento a nuestra vida, pero no siempre es un indicio de pecado. La tentación no es un indicio de juicio o de pecado tampoco. Dicho sea de paso, la tentación para el creyente es un quebrantamiento. La tentación para el creyente es un quebrantamiento, una prueba. Estamos hablando de tribulaciones, de tentaciones, de pruebas. La tentación es más bien un proceso de purificación cuando vencemos, y esto lo vamos a ver hoy. Job dijo en el capítulo 1, versículo 8, en el capítulo 1, versículo 8 se refleja que las personas aún sin estar mal con Dios pueden pasar por un proceso de quebrantamiento. Usted sabe la historia de Job. Satanás fue a presentarse delante de Dios y este es el reporte que Dios le da a Satanás acerca de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay en él otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto no dijo un amigo de Job, esto lo dijo Dios. Y yo creo que hoy en día escasean los Jobs de los que Dios puede dar un reporte: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, Job experimentó el quebranto. El quebranto no son consecuencias de la rebelión, sino más bien una condición para bendición. Y el título del mensaje de hoy es: el poder y la bendición del quebrantamiento. Del quebrantamiento. Job dice en el capítulo 16, versículo 14: me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió a mí como un gigante. Obviamente Dios no estaba planeando deliberadamente esta condición sobre Job, pero estos problemas, estas situaciones vinieron a Job uno detrás del otro. Si usted no ha leído, puede leer la historia de Job, es muy interesante. Entonces el quebrantamiento tiene un poder. El quebrantamiento, la pena, la prueba, la tribulación tiene un poder. Tiene un poder para quebrarnos, tiene un poder para debilitarnos. Una persona sin Dios, el quebrantamiento puede destruirlo y puede terminar renegando aún su propia vida para una persona sin Dios. El quebranto puede matar no solamente físicamente, sino también puede matarnos moral y espiritualmente a una persona. No somos de acero, ni tampoco somos de caucho, ¿verdad que no? Los problemas no vienen y no nos hacen daño, vienen, nos golpean y tampoco rebotan, nos golpean y nos quedamos golpeados. Situaciones adversas en nuestra vida. Pero con el quebranto, una persona en las manos de Dios, con Dios en medio del quebranto, viene una gran bendición.
Y nosotros tenemos que aprender a hallar la bendición en medio de las situaciones adversas. Tenemos que aprender a hallar la bendición en medio del quebranto. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, o le han preguntado a usted alguna vez, por qué es que hay aflicciones en la vida? Como dije hace un rato, estamos en un mundo caído. Otra pregunta que a lo mejor puede ser un poquito más desafiante: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué, si somos hijos de Dios, por qué tenemos que sufrir? ¿Verdad? Que sufran los malos, pero si yo me estoy portando bien, ¿por qué yo tengo que sufrir? ¿Para qué vine a Dios? Porque Él es mi Padre. ¿Por qué aquí decimos constantemente en Templo Calvario, Dios no le salvó para complicarle la vida, sino para hacérsela más fácil? Porque como dijo Job, en la vida usted va a tener más problemas, más quebranto que días, pero es mejor caminar del lado de Dios que caminar sin Dios. Cuando alguien nos pregunta, o cuando viene esta pregunta a nuestra mente, ¿por qué sufren los justos?, puede venir una respuesta de momento: o Dios es indiferente a mi situación, o Dios simplemente no tiene poder para evitar mi situación. Pero la verdad del caso es que Dios tiene buenos planes para su vida. Dios no hace nada al azar. Me gusta a mí pensar y decir que Dios está en control de cada microsegundo de mi existencia, no solamente de cada segundo, sino de cada microsegundo de mi existencia. Pero cuando nos turbamos y no hallamos el por qué, es porque a lo mejor hacemos la pregunta equivocada. No vamos a poder discernir el propósito, o sea, el para qué. No vamos a poder discernir la bondad de Dios o la sabiduría de Dios hasta que no dejemos de preguntarnos por qué. Y por lo general esa pregunta viene seguida de un a mí. ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando nos cuestionamos vez tras vez, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Se nos hace más difícil poder discernir el propósito de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero Dios no intenta hacernos caer, y cuando caemos, tenemos que aprender a levantarnos. Cuando caemos, Dios está para levantarnos. La Biblia dice: si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. ¿Verdad que sí? Caemos o sufrimos, no estoy hablando de caer especialmente en pecado, sino caemos por el quebrantamiento, en debilidad, en dureza de corazón, o nos renegamos, pero es para aprender a conocer más de Dios. Caemos para aprender a levantarnos, y aquí puse a un Batman, ¿sabe esto? ¿Cuántos vieron la película de Batman? El consejero de Batman le dice, nos caemos para aprender a levantarnos. Entonces, de los versículos que leímos originalmente, yo pienso que hay 3 principios que debemos aprender y tener en cuenta para poder ver más claro el plan que Dios tiene para nuestras vidas y poder ver la bendición que hay en medio del quebrantamiento, para poder ver la bendición y el poder que hay en el quebrantamiento. Amén, ¿están conmigo? Aleluya. Primero podemos considerar la provisión de Dios, lo que Dios ha hecho. Mira lo que dice el versículo 3: alabado sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada para ustedes en el cielo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo nacer de nuevo. Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, nos dio nueva vida, nos hizo nacer de nuevo, ¿verdad que sí? Entonces, cuando usted se encuentra en una situación adversa, cuando los golpes llegan a su vida, lo primero que usted tiene que considerar es lo que Dios ha hecho con su vida. Celebramos el día de hoy la Santa Cena. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Si por si acaso usted dice, bueno, hasta ahora yo no veo que Dios ha hecho nada conmigo, hace 2000 años Dios hizo algo por usted. Dios hizo provisión para el perdón de sus pecados y su justificación. Y no solamente eso, sino la Biblia dice que nos ha hecho renacer de nuevo. Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la justificación en el Espíritu de nuestras almas, Dios pudo cumplir la promesa de enviar a su Santo Espíritu a nuestros corazones para hacernos renacer de nuevo.
Y si usted todavía no está viviendo en la nueva vida que hace 2000 años fue comprada para usted, usted se está perdiendo de grandes bendiciones. Y es posible que el quebranto que la vida trae le pueda frustrar o le pueda derribar, le pueda hacer caer en derrota. Pero el que ha conocido al Señor, el que ha entregado su vida al Señor, considera la provisión de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho conmigo? Dios me sacó de las tinieblas, me ha hecho nacer de nuevo. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Y Él es un buen Padre. Él es un buen Padre. Amén. Y todo buen padre quiere buenas cosas para sus hijos. Entonces, si Dios me hizo renacer de nuevo, me adoptó como su hijo, mediante la resurrección de Jesucristo, y me dice en su palabra que ha hecho esto para que tengamos una esperanza viva. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios nos prometió una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, la provisión de su gracia, el Espíritu Santo de Dios para protegernos, para ayudarnos, para cuidarnos, para guiarnos a toda justicia y verdad. La provisión de su Espíritu. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por usted? Entonces, cuando usted se encuentra en una situación adversa, no se ponga a preguntar, ¿por qué a mí? No se reniegue con la situación, no se reniegue con las circunstancias, con la comunidad, con su familia, con sus hijos, no se reniegue con su esposa, con su suegra, no se reniegue con el gobierno. Piense qué fue lo que Dios ya hizo por mí. Este es el punto de partida. Yo no voy a dejar que las circunstancias me dicten a mí el carácter que tiene Dios. Yo voy a dejar que el carácter de Dios me dicte a mí que las circunstancias no tienen efecto en mi vida. En otras palabras, yo no voy a dejar que el problema me diga, ¿dónde está tu Dios? Yo le voy a decir a mi problema, mi Dios es más grande que tú. Yo le voy a decir a mi necesidad. Dios hizo provisión a través de Cristo Jesús hace 2000 años. Y Él me hizo renacer, me dio una nueva vida, me dio su Espíritu Santo, me sacó de tinieblas. No entiendo lo que está pasando a mi alrededor, no entiendo mis circunstancias, pero yo sé que tengo un Padre bueno que cuida por mí. Entonces tengo que entender y tengo que abrazar qué es lo que Dios hizo por mí. No se olvide nunca de lo que Dios ha hecho por usted. Y una vez más, si es que usted todavía no ha renacido a una nueva vida, si usted todavía no ha rendido su corazón al Señor Jesús, usted se está perdiendo de grandes bendiciones. Y cuando consideramos lo que Dios ha hecho, es más fácil considerar lo que Dios hace. ¿Verdad que sí? Cuando yo pienso en la fidelidad de Dios, yo puedo decir, bueno, si Dios me ayudó en el pasado, Él me va a ayudar hoy también, ¿verdad? Entonces, puedo considerar la fidelidad o puedo considerar la protección de Dios. Cuando considero la provisión de Dios, puedo considerar la protección de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace ahora? El versículo 5. Vamos a leer el 4 para que podamos entender. Recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante dígalo conmigo duro, el poder de Dios nos protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora hayan tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hizo? Hizo provisión, me dio nueva vida, una esperanza viva, unas promesas de una herencia inmarchitable. ¿Qué es lo que Dios hace? El poder de Dios me protege mediante la fe hasta que llegue esa salvación. En medio de la prueba de fuego, la presencia de Dios se manifiesta. Si usted todavía no ha experimentado esto, pídale a Dios que le revele. Dios ha estado con usted en los momentos más difíciles de su vida. Dios ha estado de su lado. Posiblemente usted no lo discernió o posiblemente usted todavía no lo entienda, pero Dios ha estado de su lado. Si vemos la historia de los 3 jóvenes hebreos que por rehusarse
a doblar sus rodillas ante la imagen del rey Nabucodonosor, un rey tipo del anticristo, lleno de orgullo, lleno de soberbia. Hizo una estatua, dijo: todo el mundo tiene que arrodillarse ante esta estatua, y el que no se arrodilla va a ser echado al horno de fuego. 3 personas en todo el reino no se arrodillaron. Se enfureció y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo usual. Y la Biblia dice que los ataron de manos y los ataron con toda la ropa que tenían y los echaron en el horno de fuego. Los que los echaron en el horno de fuego, como el horno estaba caliente 7 veces más, me imagino que no usaron cautela, como cuando a veces usted está cocinando y destapa la olla, el vapor le quemó, ¿verdad? En este caso, el fuego les mató a los que les echaron a los jóvenes. Y el versículo 24 del capítulo 3 de Daniel dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó que se murieron estos 3 que los echaron al fuego, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Los echaron atados, y eran 3, ahora hay 4 y están sueltos. Es que cuando la presencia de Dios se manifiesta, las ataduras se caen. Aleluya. En medio de la prueba del fuego, las ataduras se caen. Veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Un rey malvado, tipo del anticristo, lleno de orgullo y de soberbia. Dios le dio el privilegio de tener discernimiento espiritual y ver en medio del horno de fuego al Hijo de Dios. El que estaba con ellos en el horno de fuego era Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, la misma presencia de Dios. Entonces, estos jóvenes hebreos seguramente habían aprendido de lo que Dios había hecho en el pasado. Y en medio de su adversidad que causaba quebranto, ellos decidieron creerle a ese Dios y decidieron creer que lo que Dios hizo en el pasado, cosas maravillosas, puede hacerlo en el presente. Y ellos creyeron en que el poder de Dios los protege mediante la fe. Esto no quiere decir que usted se va a lanzar a un horno de fuego ahora para probar si es que tiene fe o no. Pero lo que Dios hizo debe ser una fuerza que nos vuelve inconmovibles a creer en las promesas de lo que Dios ha dicho que Él es, y creer que Dios me protege a mí en medio de esta prueba, en medio de esta situación, en medio de este quebranto, de esta necesidad, en medio de esta rotura que ha sufrido mi alma, mi corazón. Dios me protege a mí por medio de la fe. Dios no quiere destruirnos, mi hermano. Dios no quiere destruirnos. Mire, y cuando usted y yo pasamos la prueba creyendo en Dios, cualquiera que sea esta prueba, aún los que no creen tendrán que aceptar que el favor de Dios está sobre nuestras vidas. Aún los que no creen. Una vez más, este rey Nabucodonosor, tipo del anticristo, usted sabe, del Antiguo Testamento, Faraón, Nabucodonosor, pero creo que de todos los tipos del anticristo, el más malo del Antiguo Testamento es Nabucodonosor. El versículo 28 al capítulo 3. Entonces Nabucodonosor dijo: escuche esto: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Usted ve, ahora no tenemos una estatua de Nabucodonosor, de la soberbia y del orgullo de un gobernante, pero yo sí le puedo decir que los problemas y las dificultades que se levantan en nuestras vidas nos quieren hacer doblar rodillas ante ellos. Y detrás de las dificultades, detrás de los problemas, detrás de las adversidades de nuestra vida, está el que vino para matar, robar y destruir. En otras palabras, es como si el diablo nos golpeara, nos machacara, como dice la definición, que viene para debilitarnos. Las circunstancias quiere que usted se doblegue ante el que causa esas circunstancias. Pero la bendición de Dios y el plan de Dios es mayor que las circunstancias. Dios
No es el que quiere destruirnos. Él es el que quiere hacernos andar en victoria. En victoria. Esa palabra debería ser suave y dulce para nuestros oídos. Salmo 3:1 en adelante hasta el versículo 3 dice: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Versículo 3: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Dígalo conmigo: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Dios no es el que causa la aflicción o el quebranto, pero Dios es todopoderoso y Dios usa toda aflicción y todo quebranto que pueda llegar a nuestras vidas. Dios permite que llegue a nuestras vidas porque Él quiere causar un cambio en nosotros, y un cambio para bien, no para mal. Él es como un escudo alrededor de nosotros. No solamente es un escudo al frente, es un escudo por detrás, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. Él tiene un escudo alrededor de nosotros. Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Él quiere hacernos andar con el rostro erguido, no derrotados. Él quiere hacernos andar en victoria. Cuando hemos creído en la fidelidad de Dios, primero recordamos lo que Dios hizo. Luego, creemos lo que Dios hace. Entonces, cuando hemos creído en la fidelidad de Dios, entonces vamos a considerar en lo que Dios hará. ¿Verdad que sí? Dios es un Dios de plan y un Dios de propósitos. Y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas es purificarnos. Es purificarnos. Versículo 7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes. Recuerde que Dios nos guarda mediante el poder de la fe. Entonces, nosotros necesitamos ejercitar nuestra fe. Necesitamos que nuestra fe sea probada, sea acrisolada, para que el poder de Dios pueda manifestarse guardándonos. El poder de Dios nos guarda conforme al poder de la fe. Y Dios dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas. El poder y la bendición del quebrantamiento. El quebrantamiento tiene un poder, me transforma más a la imagen de Cristo. El quebrantamiento tiene una bendición. Acrisola mi fe. Cuando mi fe es acrisolada por las pruebas, demostrará ser digna de aprobación, gloria y honor. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Usted no se despertó un día y dijo: hoy voy a tener fe. Usted no puede tener fe si Dios no le hubiera dado fe. Y la medida de fe que Dios le ha dado es responsabilidad suya. Ejercitarla, fortalecerla, acrisolarla. Jesús dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Estaba hablando de Él mismo, pero esto también es una gran enseñanza para nosotros. Antes de nosotros poder dar fruto eterno, algo tiene que morir en nosotros. Y Dios permite las pruebas y el quebrantamiento. Hace un rato dijimos que a una persona sin Dios el quebrantamiento lo puede despedazar. Lo puede hacer renegar de su propia existencia. Pero a una persona con Dios el quebranto viene para vivificarlo. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba ha creído en el Dios invisible en contra de toda adversidad o evidencia de la existencia de Dios. Cuando usted y yo estamos pasando por pruebas, cuando usted y yo estamos bien, fácil adorar a Dios, ¿verdad? Cuando estamos pasando por prueba, no hay evidencia de que Dios está de nuestro lado. No hay evidencia. No hay evidencia de que Dios esté de nuestro lado. La adversidad no nos permite ver a Dios de nuestro lado. Pero cuando nos mantenemos mirando al invisible y creyendo en contra de toda adversidad o evidencia de la existencia de Dios, entonces nuestra fe está siendo acrisolada. Cuando usted y yo podemos adorar a Dios en medio de la soledad, en medio del dolor, nuestra fe está siendo acrisolada.
y va a ser hallada digna de aprobación, de gloria y de honor. La persona que pasa por la prueba y que no quita su mirada del Señor ha ejercitado su fe en el horno de fuego, en el foso de los leones, en la soledad, en el abandono. Y es para que podamos dar fruto, para que podamos ayudar a alguien que está pasando por una prueba. Primero nosotros tenemos que haber experimentado la mano de Dios. Y lo más probable es que cuando nosotros hemos estado pasando por una prueba difícil, Dios usó a alguien que ha pasado por esa prueba, Dios usó una persona, o Dios usó un mensaje para hablar a nuestras vidas y traer consolación a nuestras vidas. Y cuando experimentamos ese poder de Dios, esa mano de Dios, esa palabra de Dios que llega a nosotros y que nos libra de esa prueba, que nos protege por la fe, por haber confiado en Dios, entonces estamos listos para ser un instrumento de bendición para otras personas. Así como nosotros fuimos consolados con la consolación de otros, Dios no puede usarlo hasta que usted no sea quebrantado. Dios quiere hacernos más como Jesús, que tengamos un corazón movido a piedad, no un corazón insensible. Ya hace poco estaba hablando con alguien, me decía, pastor, hasta que yo no experimenté lo que es la pérdida de un ser querido, no entendía ni tenía palabras de consuelo para nadie. Dios quiere que tengamos un corazón como el de Él, que se mueve a piedad, un corazón sensible. Dios quiere quitarnos la soberbia y el orgullo con el cual todos nacemos. Dios quiere quitarnos la dureza de carácter. Todos nacemos con eso. Unos más y otros menos. Como decía un amigo mío, ¿verdad? Que él se sentía orgulloso de su humildad y decían, en el planeta Tierra no hay ser tan humilde como yo. Él nació con su porción de orgullo y de soberbia. Dios quiere domarnos para poder usarnos. Un caballo no quebrantado no puede cumplir su propósito. Un cristiano no quebrantado no puede cumplir su propósito. Gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie.